Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Empiezo esta meditación de la festividad, solemnidad de Todos los Santos, contando una anécdota del santo cura de Ars. Y lo relata, viene en ese libro de Trochi, pero lo relata las personas que vivieron con él. Y decían, sí, fue allí, entre aquellas tablas, en aquel ataúd anticipado, donde más tuvo que sufrir el cura de Ars. En verano, y son palabras textuales, estábamos en la iglesia como una estufa. El calor en el confesionario, como él mismo decía, le daba una idea del infierno. Algunas veces tenía que confesar con una venda apretada en la frente. Hasta tal punto le torturaba la jaqueca y por esta causa llevaba muy corto el pelo de la parte anterior de la cabeza. En los días de tempestad o de fuerte calor, el aire estaba tan viciado en la estrecha nave del templo que el heroico confesor sentía náuseas y no podía evitarlas sin a trueque de respirar un frasco de vinagre o de agua de colonia. Por el contrario, en invierno aquella parte de la región de Dombes, sobre todo cuando sopla el cierzo de los Alpes o el viento de los Alpes, pues claro, está cerca de Lyon, pero también cerca de los Alpes, hiela hasta hendir las piedras. Muchas veces, refiere el reverendo Dubuis, el siervo de Dios se desmayó en el confesionario a causa del frío y de su debilidad. Le pregunté, ¿cómo puede usted estar tantas horas así y en un tiempo tan crudo, sin nada para calentarse los pies? Amigo mío, es por una razón muy sencilla. Desde Todos los Santos hasta Pascua no siento que tenga pies. Pues es una medida realmente del tiempo, ¿no? Desde el día 1 de noviembre hasta el 10 de abril o el 3 de abril o fuera, pues a mí de Pascua pasaba tanto frío, confesando tantas horas, que llegaba a confesar 12 y 14 horas diarias, que no sentía los pies. Y todo eso, pues por administrar el sacramento de la penitencia. Todo eso por facilitar a la gente el camino de la santidad. Ese sacrificio era el que permitía después que el demonio no triunfara contra esa gente que acercaba al cura de Ars para que le perdonara los pecados. Pues al considerar esto en Todos los Santos, recordamos además a don Álvaro en una tertulia que decía, en primer lugar deseo felicitaros. Es una jornada de alegría para nosotros, porque celebramos la festividad de Todos los Santos y por tanto la fiesta de nuestro Padre en el cielo. Cuando nuestro fundador partió para gozar de Dios, debió de encontrarse con muchos hijos suyos que le habían precedido en la casa del cielo y triunfaba ya con Cristo alabando a la Santísima Trinidad para siempre. Bueno, imagino que desde el 26 de junio del año 75, que han pasado ya pues una serie de años, ¿no? Casi 50 años, pues muchas personas han fallecido, mucha gente de la obra, y digamos por decir, la
la porción del pueblo de Dios de la obra en el cielo, pues se ha agrandado, ¿no? Añadía don Álvaro, desde entonces esta porción de la iglesia militante, que es el Opus Dei, ha crecido de manera extraordinaria por la actividad incansable de nuestro Padre, que tantas gracias nos alcanza. Pero Dios está llevando también a bastantes hijos míos, a algunos después de sufrimientos tremendos en la tierra, soportados con mucha alegría, que les habrán servido para purificarse. Esto es algo que debemos de recordar, digamos, los sufrimientos, las enfermedades, las contrariedades, pues también nos sirven para purificarnos. Unos quizá han pasado antes por el purgatorio, otros se lo han saltado a la torera. En cualquier caso, con nuestros sufragios les hemos ayudado a entrar enseguida en el cielo. Y por eso seguimos ofreciendo esos sufragios por las personas de casa fallecidas, ¿no? Y nos llega el aviso, pues, que ha fallecido este numerario, este agregado, este sacerdote de la S. Cruz, en tal sitio, en tal otro. En cuanto se pueda, pues ofrece una misa, y ofrecemos una misa por esas personas. Si en cada centro ofrecen una misa por esas personas, pues realmente es un buen empujón por el valor infinito de la misa, para cada uno de los que han ido falleciendo. La Sagrada Escritura nos lo recuerda. Después vi una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban ante el trono y delante del Cordero, revestidos de su ropaje blanco y con palmas en sus manos. Así lo recoge el Apocalipsis. Esa multitud, yo me atrevo a decir, de miles de millones de personas que están en el cielo, que están gozando ya de la gloria, de la presencia de Dios, y que no tienen ningún sufrimiento. Cuando uno se pone a hablar que las dificultades, que si la política, que si en la vida social, que si en el deporte, que si en la economía, que si en tal, pues todas esas personas ya están gozando para siempre del cielo. En muchas ocasiones hemos oído lo que escribió San Pablo a los de Tesalónica. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que lleguemos al cielo, que seamos santos. Y a la obra hemos venido a ser santos. Y el mundo entero sigue necesitando santos. Personas de todas las edades dispuestas a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Por encima de todo necesitamos santos. Mirando, esto lo decía el beato Álvaro del Portillo, mirando al estado en que se encuentra hoy el mundo, os recuerdo que la mayor necesidad que tienen las naciones es esta, la de la santidad. Estas palabras no fueron dirigidas en medio de una guerra de Ucrania, en medio de una pandemia o en medio de esas persecuciones que están sufriendo los cristianos en África, en Pakistán, en Irak, sino antes. Mirando el estado en que se encuentra, repito, hoy el mundo, os recuerdo que la mayor necesidad que tienen las naciones es esta, la de la santidad. Necesitamos santos, santos por encima de todo. Esta es la mayor necesidad del mundo actual, repetía el Papa Pablo VI. San Pablo VI decía eso. Esta es la mayor necesidad del mundo actual, santos. Y San José María nos estimula, nos empuja, nos anima. Hay muchas personas a tu alrededor y no tienes derecho a ser obstáculo para su bien espiritual, para su felicidad eterna. Estás obligado a ser santo, a no defraudar a Dios por la elección que te ha hecho objeto
ni tampoco a esas criaturas que tanto esperan de tu vida de cristiano. Cuando nos viene la tentación de pensar, ¿por qué tengo yo que complicarme la vida por esas personas que a veces no responden, que a veces no quieren, que a veces le dan la espalda a Dios, que a veces incluso se pueden burlar de nosotros? Personas que se pueden un poco como, nos pueden dejar de lado. El otro día lo leía en un libro, bueno, más que de espiritualidad, de ética, ¿no? O ética o moral. Hablaba de la tibieza y decía que no cabe el comportamiento de un cristiano, no cabe un comportamiento tibio, porque esos son los que después no cumplen los mandamientos y juegan con los mandamientos y les da igual una cosa que otra. Y son los que están chalaneando, que es una expresión que yo la aprendí de San José María, chalaneando con Dios y con las almas. ¿Cuánta gente depende de ti? ¿Eres consciente de todo ello? Cuando estás tú luchando, cuando tienes algo una tentación o algo que te cuesta, o te pasa por la cabeza el dejar para después las cosas, el no tomarte tan a la tremenda, nos sentimos apoyados e impulsados por ellos. Y además, en esta sociedad apartada de Dios que tiene miedo a la muerte, el Papa emérito Benedicto XVI lo explicaba. Estos días, las tumbas de nuestros difuntos, la visita, ¿no?, sea una ocasión para pensar sin temor en el misterio de la muerte y mantener la incesante vigilancia que nos prepara para afrontarlo con serenidad. Y en otro momento añadía el mismo Benedicto XVI, ante el enigma de la muerte muchos sienten un ardiente deseo y la esperanza de volver a encontrarse en el más allá con sus seres queridos. También es fuerte la convicción de un juicio final que restablezca la justicia, la espera de una confrontación definitiva en la que a cada uno se le dé lo que es debido. Bueno, es una realidad el juicio final y es una realidad que va a estar presente. Ya no serán los más media o media los que juzguen el mundo, no serán ni la televisión, ni los periódicos, ni los mítines de los políticos los que juzguen el mundo. Ya no serán los planes a largo plazo para el resetear el mundo, ¿no?, sino que será el juicio final. Y añadía Benedicto XVI, pero para nosotros los cristianos, vida eterna no indica solo una vida que dura para siempre, sino más bien una nueva calidad de existencia, plenamente inmersa en el amor de Dios. Una nueva calidad, es que no nos podemos imaginar la calidad de vida que tienen los santos. No podemos comparar con las cosas que... Te digo porque a veces nos viene el pensamiento de decir, hombre, si pudieran mejorar esto, o si pudieran mejorar esto otro, y si esto se acabara, y si esto... y estamos pues un poco quejosos, o un poco chinchorros, o un poco lamentándonos de todo, ¿no? Y pensar en la calidad de vida, la calidad de existencia plenamente inmersa en el amor de Dios. Ese amor de Dios que es la plenitud de la bondad de la que participa el mundo en una medida bastante limitada. Esta es una anécdota recogida por Julio Eugui en ese libro suyo de anécdotas y virtudes, ¿no? Cuenta que
bueno, pues que la gente acude a los santos, ¿no? Para que sean buenos intercesores. Es chusca la salida de cierto hombre sencillo que se encontraba ya al borde de la muerte y encomendaba su alma a los santos más raros del santoral. Aquí salen algunos, pero te aseguro que hay muchos más. San Rudecindo, San Zósimo, San Lesmes, San Procopio. La religiosa que le atendía le aconsejaba: ¿por qué no se encomienda a San José, que es el abogado de la buena muerte? Y aquel hombre le respondió: deje usted estar al pobre San José, que estará lleno de qué hacer, que tendrá la mesa hasta así de expedientes. A mí déjeme usted esos santicos sin clientela. San Rufo, San Homobono, San Críspulo. Bueno, no lo sé, si es verdad o no. Te aseguro que los santos tienen capacidad de alcanzar todas las peticiones que le llegan, ¿no? Aunque a veces, pues eso, están los pobres manejando muchos expedientes. Pero donde necesitamos santos no es en el cielo, que sí, sino también en la tierra. Apoyados. El mismo Dios, además, quiere tu santidad. Ese Dios que se ha volcado en amor de Dios contigo, ese Dios que se ha volcado en ese desvelo, en esa preocupación por ti, que sigue velando por nosotros como Padre amoroso, que nos ha adoptado como hijos en el bautismo. Lo decía Benito XVI, la liturgia vuelve a proponer la expresión llena de asombro del apóstol San Juan: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Sí, ser santos significa realizar plenamente lo que ya somos en cuanto elevados en Cristo Jesús a la dignidad de hijos adoptivos de Dios. Es comprensible. Ayer salía estos chicos que van a misa a la universidad, y que si en la escuela de ingeniería o en la facultad de tal tienen misa todos los días, y hay un buen grupo de chicos y chicas que asisten a misa todos los días en la universidad, pero no es lo normal. Quiero decir, el ambiente que te encuentras en la universidad, en mucha gente es un ambiente pues pagano, o incluso a veces, si están ideologizados, anticristianos. Pero bueno, en cualquier lugar, esta sociedad se ha apartado bastante de Dios ya. Y nos podemos encontrar gente a la contra. Un hijo de Dios se sabe en todo momento protegido, apoyado, sostenido, empujado, querido por su Padre Dios. Por eso, San José María nos recordaba tanto que el fundamento de la espiritualidad del Opus Dei, santidad en medio del mundo, está en la filiación divina. Y añadía Benito XVI, con la encarnación del Hijo, con su muerte y resurrección, Dios quiso reconciliar consigo a la humanidad y hacerle partícipe de su misma vida. Este misterio se realiza en el sacramento del bautismo, mediante el cual la Madre Iglesia da a luz a los santos. Carta de San Pablo a los santos de la Iglesia de Filadelfia, a los santos de la Iglesia de Corinto, a los santos. Y eran personas de carne y hueso como nosotros, con defectos, con debilidades, con necesidad de sacramentos, desde el bautismo, de la confirmación, de la penitencia, de la Eucaristía. Todos los santos, la festividad de todos los santos, nos ayuda también a preparar la fiesta, la memoria o la conmemoración de todos los fieles difuntos. La comunión de los santos que profesamos en el credo es una realidad que se construye aquí en la tierra, pero que se manifestará plenamente cuando veamos a Dios tal cual es. Hijos de Dios, hermanos de los santos. Una familia unida por profundos vínculos de solidaridad espiritual
que une a los fieles difuntos a cuantos son peregrinos en el mundo. Un vínculo misterioso, pero real, alimentado por la oración y por la Eucaristía. Y nos podemos preguntar en este rato de oración, ¿en qué consiste para nosotros ese ser contemplativos en medio del mundo? Mira, yo lo respondería con pocas palabras. Es ver a Dios en todas las cosas con la luz de la fe, espoleados por el amor y con la firme esperanza de contemplarle cara a cara en el cielo. Por eso el beato Álvaro nos animaba: hijas y hijos míos, vamos a poner todo nuestro esfuerzo y a quitar los obstáculos. ¿Qué esfuerzo? Ante todo, el cumplimiento fiel de las normas que nos conduce poco a poco a una presencia de Dios constante. Cumplimiento fiel, y yo te diría, y amoroso. Sin olvidar que la presencia de Dios es también una norma de siempre, es decir, que hay que buscarla en sí misma y no solo como resultado de las otras normas. ¿Y qué obstáculos? ¿Qué medios? Por una parte, ¿qué obstáculos? Sobre todo lo que se opone más directamente a la caridad. Pues si no hay amor, no cabe la contemplación. Preguntémonos. Son preguntas que nos hace el beato Álvaro ahora. ¿Cuido de que mi meditación sea intensa, sin recortes de tiempo ni de atención? ¿En qué pienso a lo largo del día? ¿Permito el monólogo interior o busco el diálogo con Dios? ¿Rechazo inmediatamente los pensamientos de soberbia, de vanidad, de envidia, de sensualidad? ¿O dejo que empañen los ojos de mi alma? Bueno, son preguntas que nos hace y que nos hacemos en la presencia de Dios, que está aquí junto a nosotros en el sagrario. No hace falta que te las repita, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros mismos nos las hacemos estas o similares, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de, porque a San José María le gustaba mucho predicar eso, los 40 soldados mártires de Sebaste que declararon que ellos no ofrecerían incienso a los ídolos y que querían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Y cómo pues el gobernador de Sebaste les condenó a muerte, a morir en aquel estanque helado. Todos, no voy a relatarlo ya, pero como aquellos hombres entonaban el Salmo 90. Dice el Señor: al que se declara en mi favor lo defenderé, lo glorificaré y con él estaré en la tribulación. Pero sí quería leerte unas palabras de unos santos padres que comentando el martirio de estos soldados, pues San Basilio decía: las reliquias de estos 40 santos son como murallas que nos defienden de los enemigos del alma. Qué bonito, ¿verdad? Las reliquias no simplemente son unos restos humanos ahí o unas telas, sino que son murallas. Y San Gregorio Magno cuenta que junto a los restos o reliquias de los 40 mártires, la gente obtuvo muchos milagros y que muchísimos cristianos se animaban a permanecer valientemente en la fe al recordar el martirio de los 40 soldados que prefirieron perder la vida del cuerpo antes que perder la fe del alma. Hombre, antes, cuando se consagraba un altar, se ponía un ara y una reliquia de santos. Ahora ya no se hace en los altares móviles. Pero bueno, aquí tenemos reliquias de santos. Tenemos la reliquia de San José María. Pues esa reliquia de San José María, y a lo mejor incluso, pues yo otro día le di a alguien una reliquia de San Juan Pablo II, porque estaba preocupado por el embarazo de su mujer. Bueno, y por ahí hay reliquias, porque estuve en una casa el otro día y me enseñaron
unas estampas, 2 estampas con reliquias. Bueno, pues la reliquia de los santos son esa muralla. Para nosotros los cristianos, vida eterna no indica solo una vida que dura para siempre, sino más bien una nueva calidad de existencia, plenamente inmersa en el amor de Dios, que libra del mal y de la muerte y que nos pone en comunión con todos esos santos y mártires. Por tanto, recordar lo que dice el Salmo: mi carne y mi corazón se consumen, roca de mi corazón, mi porción, Dios por siempre. Roca. Todos los cristianos llamados a la santidad son hombres y mujeres que viven anclados en esa roca, que tienen los pies en la tierra, pero el corazón ya está en el cielo. Y la Eucaristía, que es anticipo, que es prenda de la eternidad. Morada definitiva de los amigos de Dios. San José María explicaba: bien sé, hijos míos, que es ímproba la tarea que el Señor ha querido confiarnos, pero es una preciosa y divina aventura. Las almas están tan volcadas en lo material en tantos países. Por eso mismo hemos de preocuparnos de marcar la huella de Dios con caridad, con cariño, con claridad de doctrina en todos los que encontremos. En primer lugar, en nosotros mismos, si no vigilásemos, si no nos esforzásemos día tras día por rectificar la intención en el trabajo, si no mortificásemos nuestros sentidos y potencias, y cada vez hay que hacerlo más, si no rezásemos mucho, iríamos en el mal tanto o más lejos que cualquiera, y sería vano y estéril nuestro personal apostolado. Para evitarlo hay que aumentar la visión sobrenatural, que quiere decir sobre todo vivir continuamente con los ojos puestos en la eternidad, a la que nos encaminamos sin dejarnos deslumbrar por los espejuelos de lo temporal. Bueno, pues en estos días de la solemnidad de todos los santos, en estos días del mes de noviembre, con la conmemoración de todos los fieles difuntos y pues sufragios por los difuntos en noviembre, visitas a los cementerios, rezar por los difuntos, ganar indulgencia plenaria por los difuntos, pues podemos recordar nuestro apostolado en la tierra, nuestro caminar en la tierra, luchando por amor hasta el último instante, con la mirada puesta en el cielo, con la mirada puesta pues en nuestra casa, en nuestra morada definitiva. María, maestra de oración, ¿cómo pide en Caná y cómo consigue? Siempre hemos acudido a la Virgen Santísima para que saque a las almas del purgatorio, ¿verdad? En el escapulario del Carmen. Pues le pedimos a ella que nos ayude, la Reina de los Santos, a la que nos dirigimos ahora con confianza filial. Regina Sanctorum Omnium, Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.